Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes de esta nueva reunión clínica del proyecto Telecovid-19 UDEC. Le quiero dar la bienvenida a nombre del equipo gestor y de la unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción. Hoy tengo el agrado, porque debo decir que es un agrado, doctor, de presentarlo, ya transformándose en un amigo, colaborador de nuestra unidad. Hoy tenemos la presencia del doctor Sergio Meilla. Él es médico especialista en medicina interna. Además, es magíster en microbiología de la Universidad de Concepción y es especialista en enfermedades infecciosas del adulto de la Pontificia Universidad Católica. Él es profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la UDEC y además es médico infectólogo del Hospital Regional de Concepción, Guillermo Gran Benavente, y del Hospital Traumatológico de Concepción. Hoy nos presentará la charla SARS-CoV-2, visión desde el sur de América. Doctor, adelante. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Esta es una presentación que hice hace poco a unos colegas de Centroamérica, por eso tiene esta perspectiva, pero me parece que ampliamente, o sea, que todavía es válida para ser compartida con distintos colegas y con alumnos de pre y posgrado en la universidad. ¿Se ve bien, Felipe? ¿Sí? Bien, yo creo que ante esta nueva enfermedad es súper importante, primero, saber dónde estamos parados. Somos países del tercer mundo en vías de desarrollo y que tenemos una realidad en América Latina que es más o menos similar. Hay resultados que son diferentes, pero en general comparables, pero que distan, por una parte, ¿no es cierto?, sobre todo África subsahariana y también obviamente el primer mundo. Aquí ustedes tienen algunos parámetros que son, digamos, de amplio uso en políticas de salud y para ver el grado de desarrollo humano que tienen distintos países. Y se compara Chile, Argentina, Brasil y El Salvador, ¿no? Tres países bastante típicos de América del Sur y un país centroamericano. Ustedes pueden ver que la esperanza de vida ha mejorado notablemente en toda la región. La variación, si bien se ve poco, 6 años de mejoría o 7 años de mejoría es bastante, pero evidentemente hay una mejoría notable en este aspecto. Y la mortalidad infantil destaca en nuestro país con una mortalidad de 6.6 fallecidos por 1.000 recién nacidos vivos. Y fíjense ustedes que país con un desarrollo industrial importante como Brasil tiene el doble prácticamente de nuestra tasa de mortalidad infantil. Ahora, aquí hay una diferencia sustantiva con países desarrollados. Por ejemplo, Alemania tiene la mitad de nuestra mortalidad infantil. Los años de escolaridad promedio también es un elemento interesante a compartir. Ustedes pueden ver que el único país que nos supera es Argentina por 2 décimas. Y fíjense cómo la escolaridad de Brasil, El Salvador es mucho menor. No se alcanzan a ver, pero un indicador bien interesante desde el punto de vista de enfermedades infecciosas para ver el grado de desarrollo humano, o al revés, para decir directamente la pobreza que hay en la tuberculosis. Y si bien Chile en forma vergonzosa tuvo un aumento en los últimos años en 2 gobiernos respectivos de distintos signos, que fundamentalmente se dio una menor inversión, de todas formas tiene la prevalencia más baja de los países de la región, 18 por 100.000. Comparado con Argentina, que tiene alrededor de 25, Brasil 50 y tanto, y El Salvador 70. ¿Ya? Obviamente, por ejemplo, si lo volvemos a comparar con un país desarrollado como Alemania, Alemania tiene una prevalencia de tuberculosis de 7 por 100.000 habitantes, y casi todos son inmigrantes. En general, a diferencia de América del Norte, nosotros compartimos un background cultural que está dado por el ancestro peninsular, o sea, portugués o español, más, ¿no es cierto?, el mestizaje con las distintas poblaciones nativas que habían en nuestro continente. Una buena excepción al respecto lo constituyen algunos países o constructos que son derivados del imperialismo. Tengo un buen debate ahí con algunos ingleses sobre, por ejemplo, la significación que tiene Belice dentro del concierto latinoamericano. Pero eso es harina de otro costal. Yo diría que tenemos entonces este background étnico, tenemos una lengua y una cultura que en general es compartida, y lamentablemente tenemos un par de características que nos alejan bastante del primer mundo, que son la baja industrialización y la escasa innovación,
Obviamente que hay algunas excepciones. Brasil es capaz de fabricar hasta aviones, ¿no es cierto? Argentina tiene y tuvo antes mucho más una industria manufacturera bastante potente, pero que obviamente están lejos de, ¿cómo se llama?, acercarse a países desarrollados. Pero lo que tenemos un denominador común que es absolutamente común a toda la región es la falta de democracias estables y predominio del Estado de Derecho. Aquí no hay vuelta que hable, y esto es lo que, ¿no es cierto?, señala y nos aleja mucho del mundo desarrollado, y probablemente tenga mucho que ver con la teoría de los autores del libro bastante famoso y muy interesante, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y es la falta, ¿no es cierto?, del respeto a las instituciones. Vamos ahora específicamente, hice este análisis, vuelvo a insistir, porque esto lo conversé con colegas de Centroamérica, pero me interesa porque tiene una serie de connotaciones que vamos a discutir al final, por ejemplo, entre otras, que somos países pobres, y ustedes pueden ver, trazar una línea, ¿no es cierto?, a nivel del Ecuador, y pueden ver que efectivamente la mayor parte de los casos están en el mundo industrializado. Y de ahí se desprende una serie de teorías que son bastante debatibles, pero que tienen mucho de sentido, entre ellas que, por ejemplo, la vacunación con BCG tendría alguna grado de implicación probable, ¿no es cierto?, en el menor número de casos y menor mortalidad que existe en general en los países en vía de desarrollo. Lo podemos discutir un poco al final. Vamos a los principios básicos en el manejo de esta pandemia, que los hemos ido aprendiendo todos de a poco. Cuando hay pocos casos o muy pequeños clústeres, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de salud pública, el foco está en la contención y en impedir estas cadenas de transmisión, ¿ya? Y con esto, evidentemente uno, en forma muy rápida, podría yugular la diseminación del brote. Sin embargo, la mayor parte del mundo esto no fue así, y lamentablemente hay una transmisión comunitaria amplia, y que particularmente ustedes lo ven por la prensa, ha sido extremadamente grave, desastrosa en el hemisferio norte, y particularmente en estos momentos en Estados Unidos. Y ahí lo que se hace, ¿no es cierto?, es un foco en la mitigación, tratando de reducir el número de casos y la severidad de estos casos, y particularmente esto para no sobresaturar, ¿no es cierto?, los sistemas de salud. Y aquí hay que ser muy claro, los sistemas de salud mucho mejores que los de América Latina se han visto absolutamente sobrepasados. Y ese es nuestro gran miedo, ¿no es cierto?, en los países con menor desarrollo humano. Hay múltiples ejemplos que se han invocado. Todos, si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, es que vuelve a reafirmar mucho de lo que se vive en medicina, que hay mucha incertidumbre y las certezas son pocas, pero esas hay que conocerlas y actuar en consecuencia. En Singapur, hasta hace poco, era un ejemplo de cómo controló la pandemia, y ellos hicieron una política bastante estricta en cuanto incluso a utilizar la policía para tratar de seguir a los casos, ¿no es cierto?, a los pacientes contagiados, para que estos mantuvieran su cuarentena. Otro elemento que se discute mucho y que se le ha hecho mucha énfasis en general es que el gobierno de Singapur entregó mascarillas a la población. Hay un detalle que es súper importante destacar, que el gobierno de Singapur entregó mascarillas, pero el consejo de la autoridad de salud en Singapur fue bien claro, y era que la población tenía que ocupar mascarillas cuando tuvieran síntomas de infección respiratoria alta, ¿ya? Que es algo que no se destaca adecuadamente y que es un tema que también, en lo personal, creo que ha sido importante destacar, particularmente en nuestro medio, porque creo que se han hecho muy bien las cosas, pero hay detalles. Y uno de esos detalles es este énfasis masivo del uso de mascarillas a todo evento, que creo que está dando una falsa sensación de seguridad en la población, en el ciudadano de a pie. Comparando tres países de América Latina, ustedes ven que en general Chile tuvo una política proactiva, ¿no es cierto? Y uno de los elementos fundamentales y que hay que destacarlo es el énfasis en la descentralización de test, ¿ya? El país de la región que más número de exámenes está realizando. Y respecto a las cuarentenas, ustedes ven que tienen una visión de cuarentenas más bien dinámicas. Argentina hizo un énfasis mucho mayor en cuarentenas mucho más estrictas y en menor realización de exámenes, con resultados que son bastante favorables. Usted sabe, ¿no es cierto?, con la simpatía rioplatense, que inmediatamente se compararon con Chile.
y obviamente una respuesta a nuestro gobierno con asesoría de algunos especialistas en enfermedades infecciosas, porque esto depende cómo uno lo mire, particularmente en el área de enfermedades infecciosas. Es muy importante saber el número de infectados, pero particularmente en una enfermedad así, es importante saber cuántas de las personas que tienen la infección se mueren. Y en ese sentido nosotros tenemos una mortalidad que es aproximadamente la cuarta parte de la que hay en Argentina. En Brasil hubo un gran problema de coordinación. Recuerden que se produjo la salida del ministro de Salud y aquí han habido errores tanto de gobiernos de derecha como izquierda. Y en general, cuando los gobiernos independientes del signo político no toman en serio esto, los resultados han sido bastante poco favorables. Dos ejemplos al respecto han sido, ¿no es cierto?, del lado de gobiernos más bien populistas de derecha, han sido Brasil y en Estados Unidos, donde con un lenguaje, un tono y un énfasis se le dio muy poca importancia, ¿no es cierto?, a esta infección. Los resultados ya los conocen. Vamos a ver después dos países más de centro-izquierda, con gobiernos centro-izquierda, perdón, como España e Italia, donde también los resultados no han sido favorables. Y en Brasil ustedes están viendo que hay un escaso testeo y que se ha ido en forma paulatina, igual que en Estados Unidos, en el país del norte mucho más, ¿no es cierto?, tomando las medidas que se debieron haber hecho en forma mucho más transversal desde un principio. ¿Cuáles son las estrategias mundiales? Ya vimos los elementos generales, ¿no es cierto? Cuando eran pocos casos se podía interrumpir de raíz esto. Cuando había una replicación en la comunidad, fundamentalmente lo que se trataba era de que no hubiera un número muy grande de casos para que los casos graves no saturaran los hospitales. Y esto se contextualiza, ¿no es cierto?, en relación a que es fundamental una vigilancia epidemiológica para testear y detectar los casos, y los casos positivos, obviamente, indicarles cuarentena y si necesario tratamiento. Dos ejemplos al respecto para que nos vean la importancia de esta. En parte, los resultados catastrofales que hubo en la 9ª región se debieron, ¿no es cierto?, a problemas que hubo fundamentalmente en forma inicial a que la población no tomó en serio el problema, pero también a que la autoridad sanitaria hizo una vigilancia epidemiológica y la profesionalización de esta atención puede haber sido al menos debatible. Otro elemento que es clave es los screening en puntos de entrada, que estos son los aeropuertos. En Chile hubo muchos problemas al principio para llevar adelante esto, después de a poco empezó a adquirir cierta fluidez. Es un tema que también que hay que mejorar, pero un ejemplo lamentable donde no se hizo nada es Ecuador, ¿ya? Y en Ecuador además coincidió con que un número muy importante de su población, ¿no es cierto?, vive en el extranjero. Recuerden que hasta el 20% del ingreso ecuatoriano son por remesas que envían las personas que están en otros países. De manera que un número importante de ecuatorianos volvieron para unas fiestas que tienen ellos ahora en el verano, y a nivel de los aeropuertos no hubo ningún tipo de control. De manera que no hubo una pesquisa adecuada cuando las personas volvían, y de España sobre todo, y algunos de ellos sintomáticos. Por otra parte, no se hizo una adecuada información a los pasajeros entrantes sobre los síntomas y qué hacer cuando presentaran los síntomas. Y aquí nuestro país lo ha hecho bien, una búsqueda activa de los contactos, y esto tiene que ver, uno, con la vigilancia epidemiológica, que tiene que ver mucho con la actividad de la Seremi, y dos, ¿no es cierto?, la capacidad de hacer testeo a esos contactos si tienen síntomas. Dos elementos que son fundamentales de volver a insistir en estos momentos y que han sido ampliamente aceptados, por lo menos por la Organización Mundial de Salud. Hay una serie de publicaciones científicas que insisten todavía en la posibilidad de la transmisión por vía aérea, pero en la práctica, en el mundo real, los elementos fundamentales que permiten, ¿no es cierto?, un adecuado control, particularmente a nivel hospitalario, son que los enfermos con infección confirmada por SARS-CoV-2 o los casos sospechosos, el personal de salud que los va a atender debe tomar las precauciones de contacto y por gotita, ¿ya? El uso de la mascarilla N95 respirador se debe solamente reservar para aquellos casos en que hay producción de aerosoles, y esto es fundamentalmente cuando al paciente se le va a intubar, cuando al paciente se le hace aspiración de secreciones, cuando al paciente se le hace una fibronooscopía, ¿ya? En el mundo real, o sea, en la mayor parte de la atención de pacientes, es decir, por ejemplo, los que tenemos el trauma, la mayor parte de las veces el equipo de salud solo requiere mascarilla quirúrgica.
Ahí está una foto, estoy bastante enojado porque esto hay que tomárselo en serio, cualquiera de nosotros se puede infectar. Y recuerden ustedes que el personal de salud corre riesgo, lamentablemente, con esta infección. Esto no se trata de una universidad que a lo más uno le va a transmitir a otro pobre enfermo. Acá uno mismo puede pagar el precio. Estamos todos preocupados y uno puede cometer errores y cualquiera de nosotros se puede infectar. Los elementos de protección lo tiene la señorita Marcia que trabaja conmigo, que son delantal desechable, guantes. En ese momento ya está con una mascarilla N95 como para hacer por ejemplo, una intubación y el escudo facial o ¿cómo se llama? Antiparra. Elemento clave acá es no tanto cuando se instalan los elementos de protección personal, sino que fundamentalmente cómo uno se los retira, ¿ya? Por suerte este virus no tiene la gravedad del ébola, porque recuerden que hubo varios casos de infección nosocomial en personal de salud que atendía a enfermos con ébola, porque no se siguieron estrictamente el protocolo de cómo retirarse los elementos de protección personal. Anteriormente, ¿no es cierto?, cuando tenemos la situación que ocurre en la mayor parte del mundo, en que hay una replicación viral importante en la comunidad, todas las autoridades de salud y las autoridades políticas, ¿no es cierto?, mantienen un elemento que es una piedra angular en el control, que es la distancia física. Aquí mucho más importante que andar con mascarilla hasta el ascensor, por favor, es la distancia física. Si usted va no sacan nada con tener un supermercado tiborrado de personas que andan con mascarilla, si la gente anda encima de una de otra, ¿ya? Lo mismo en la locomoción colectiva. Y en una serie de otras actividades que se está viendo lamentablemente en nuestro medio, que nuestra población se está relajando, ¿ya? Y aquí quiero dar dos ejemplos que son tremendamente trascendentes de cómo la autoridad fue bastante responsable. En este caso en España, la marcha del 8 de marzo, la autoridad política debió haber sido aconsejada, ¿no es cierto?, por la autoridad técnica y debió haber limitado notablemente la aglomeración que se produjo en esta marcha, pero sin embargo, para esta autoridad era más importante el aspecto político del aspecto de salud y nunca se va a saber, pero probablemente hubo muchos casos que derivaron, ¿no es cierto?, por lo que ustedes ven a mano izquierda. Otro ejemplo también que es parte de nuestra cultura latina, de la cual heredamos, el partido entre me parece que fue el Valencia y el Atalanta. Ahí ustedes pueden ver los hinchas celebrando, y como en realidad son gente bastante simpática, después salían a tomar cerveza juntos, por lo menos no se agarraban a combo, y compartían hasta las botellas de cerveza, ¿ya? Otro elemento que ha sido bastante discutido es la coordinación internacional. Se han visto gestos bastante loables en la comunidad internacional. Sin embargo, también se han visto gestos bastante poco loables y bastante poco amistosos, como quitarse respiradores. Ahí hay varios ejemplos. Lo más claro es un avión español que desembarcó, ¿no es cierto?, hizo un aterrizaje técnico en Turquía y los turcos les quitaron los ventiladores. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Respecto al manejo clínico, se hace triage, confirmación, alineamiento y tratamiento. Ahora vamos a ir a lo de tratamiento, que es lo más técnico, si podríamos decirlo. Y control de infección. El control de infección es extremadamente importante para asegurarle a nuestro equipo y uno mismo, ¿no es cierto?, reducir al máximo el riesgo de infección. Ahora, aquí hay que ser categórico. Lamentablemente, ninguno de nosotros puede decir que el riesgo es cero, ¿ya? Y esto va de la acción individual a lo general. Es muy importante, se está haciendo, yo diría que bien, en general, la recepción y la disponibilidad de insumos médicos, incluyendo en forma muy importante, y es una cosa increíble que en países desarrollados hayan tenido problemas de abastecimiento de elementos de protección personal, probablemente por el número tremendamente grande de casos que se han producido en esos países. Ya señalamos lo importante de los laboratorios descentralizados con capacidad diagnóstica. Yo creo que aquí hay un momento histórico. En Punta Arenas son capaces de hacer la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real en la misma ciudad y no dependen de lo que históricamente ha sido parte de nuestra subcultura, que es la centralización y considerar que Santiago es el centro de todo, ¿ya? El tema es que dentro de lo trágico que puede ser el enfrentamiento con este virus, por lo menos las iniciativas público-privadas han sido bastante favorables en cuanto a desarrollar este tipo de adelanto. Obviamente la actualización de guías y la investigación que cada país va a estar aportando, ¿no es cierto?, con su experiencia.
Este trabajo fue publicado en el Journal Heart Lung Transplantation y me parece que es bastante interesante y señala que en un curso típico de la enfermedad pudieran haber 3 fases. La mayor parte de los pacientes incluso pueden tener la primera solamente, que es una infección viral, fiebre, tos, cefalea, mialgia, y esto puede pasar en forma, digamos, solo con tratamiento sintomático. Hay otra fase intermedia, ojalá que no sea COVID lo que tengo, que hay compromiso pulmonar, ¿no es cierto? Hasta evolucionar a la fase tercera, que hay una respuesta hiperinflamatoria, donde lo que hay es una gran respuesta inflamatoria del hospedador. Lo que está claro ahora, que del punto de vista conceptual al menos, es que es fundamental que en la primera fase, en la infección precoz o temprana, partir inmediatamente con tratamiento, al menos teóricamente, y si tuviéramos tratamiento que fuera realmente efectivo, que es un tema que vamos a discutir. ¿Qué elementos clínicos nos orientan en general a la evolución más desfavorable de estos enfermos cuando el paciente tiene linfopenia? Conversaba con los colegas de la UCI del Guillermo Gran Benavente, que al menos en ellos, todos los pacientes que están conectados a ventilador mecánico han tenido linfopenia, ¿ya? Hay otros marcadores de coagulación o reactante de fase aguda que también se asocian muchas veces a una evolución más grave, que son la alteración de las pruebas de coagulación, incremento del dímero D, y en la fase pulmonar, ojo que hay algunos enfermos que están evolucionando bastante bien, con un cuadro a todas luces viral, bastante banal, y en forma abrupta empiezan con dificultad respiratoria y con hipoxia. Y ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, encontrar anormalidades de la radiografía de tórax, y si hay dudas hay que ir de frente al escáner, donde habitualmente ya hay presencia de infiltrados intersticios alveolares que son bastante típicos, ¿ya? Una característica de esta enfermedad es que en términos generales hay un bajo nivel de la procalcitonina que es esperable, dado que no es una infección bacteriana. Y posteriormente, ¿no es cierto?, en la fase de hiperinflamación fundamentalmente hay elementos de falla orgánica múltiple, lleva a la batuta sin duda el síndrome de estrés respiratorio, hay elementos de shock, falla cardíaca, hay una serie reciente incluso de necropsias que mostraba que muchos de estos enfermos tenían falla cardíaca derecha, y hay una respuesta inflamatoria que está dada, ¿no es cierto?, por elevación de proteína C reactiva, interleuquina 6, dímero D, ferritina, etc. Desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto?, en la fase de la hiperinflamación, la utilidad que puedan tener los antivirales es muy relativa, y ahí tienen un rol mucho más interesante, ¿no es cierto?, y ahí tienen una amplia experiencia, y ellos son los que tienen que discutir al respecto de la utilidad, por ejemplo, de corticoides, y la utilidad de otros fármacos inmunomoduladores. Ahí, desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto?, tendría algún rol la hidroxicloroquina. Bien, respecto a las terapias, ustedes recuerdan que desde un principio se habló, hubo ensayos en curso, hay un número muy importante de ensayos, pero hubo experiencias anecdotales que incluso salieron en la prensa de colegas de Tailandia, por ejemplo, de la utilidad de la combinación de lopinavir y ritonavir, que es un inhibidor son 2 inhibidores de proteasa, en un coformulado que se utiliza en el tratamiento de la infección por VIH. Y lamentablemente este trabajo de CAO, publicado en New England Journal of Medicine, ustedes pueden ver, no hay que saber mucho estadística, pero tienen la tasa de la recuperación y no hay mayores diferencias entre la curva roja, que es la tratada con lopinavir, ritonavir versus el control. Acá tienen en forma muy interesante la caída de la carga viral, y también tienen ustedes que prácticamente no hay diferencia entre grupos tratados con lopinavir, ritonavir y el control. De manera que en este trabajo se evidenció que el grupo tratado con lopinavir y ritonavir no tenía mejor pronóstico, ni complicaciones, ni mortalidad que aquel grupo tratado con terapia de sostén estándar, ¿ya? Una de las pocas, tal vez, comentarios que se puede hacer en este trabajo es que efectivamente la adición del lopinavir y ritonavir fue tardía, y tal como señalamos en el cuadro que había aparecido inicialmente en esta revista de trasplante de corazón-pulmón, probablemente la utilidad de los fármacos específicos, estoy hablando de antivirales, sea forma muy precoz apenas aparecen los síntomas.
Habrá que esperar el resto de los ensayos prospectivos que se están realizando, pero en estos momentos, ¿no es cierto?, la calidad de la evidencia no respalda la utilidad del opinavir-ritonavir en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, y hay que decir que a pesar de esto hay muchos centros que lo están utilizando en nuestro país. Este otro trabajo, que es un trabajo realizado por el grupo del doctor Didier Roult. Didier Roult es un gran investigador francés, parece que es bastante polémico, pero un hombre de la Universidad de Marsella, que es un líder de opinión en lo que es el estudio de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos. Ellos han llevado adelante muchas técnicas de biología molecular y han documentado, ¿no es cierto?, la importancia que puede tener, por ejemplo, Coxiella burnetii en endocarditis con hemocultivos negativos. Por otra parte, el grupo de él tiene mucha experiencia en infecciones por patógenos intracelulares. Bien, en ese contexto, y utilizando ya alguna información que había entregado la Asociación Médica China, las sociedades científicas chinas, sobre la probable utilidad de cloroquina, cuando inicialmente parte el brote en Wuhan, el grupo del doctor Roult hizo un estudio bastante pequeño en que comparó hidroxicloroquina más acitromicina en los pacientes versus el tratamiento estándar, ¿ya? El número es bastante pequeño, una treintena de pacientes, pero ustedes pueden ver, por lo menos a la izquierda, que cómo se negativizó la reacción en cadena de la polimerasa en aproximadamente el 75% de la línea roja, versus un 15% de los pacientes que utilizaron solamente terapia de sostén. A la derecha pueden ver ustedes cómo la adición de hidroxicloroquina en un número muy limitado de enfermos mejoró la negatividad de la carga viral. Ahora, el número de pacientes que fueron estudiados con carga viral también fue bastante pequeño. Bien, desde el punto de vista histórico, este trabajo es súper interesante porque el mismo autor lo explica. La intención de ellos fue dar alguna luz, ¿no es cierto?, intento de tratamiento, uso compasivo, ante una nueva enfermedad donde no habían terapias bien establecidas. Sin embargo, aquí hay un trabajo de Joshua Barbosa que se envió a New England Journal of Medicine, no he revisado las últimas ediciones, acaso se publicó, y ellos compararon en dos centros el uso de hidroxicloroquina, ¿ya? En un centro se utilizaba en forma precoz y en el otro una vez que llegaba a la PCR que demoraba 5 o 6 días. Eso es increíble en Estados Unidos, pero es así. Y ellos encontraron que no había beneficios en el grupo en que usaron hidroxicloroquina en la mortalidad ni en la linfopenia, ni en la relación de neutrófilos linfocitos. También en un número muy pequeño de casos, 20 o 30 casos por brazo, y el grupo que fue tratado con hidroxicloroquina tenía mayor requerimiento de oxígeno. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en 431 enfermos, la mortalidad fue de casi un 13%, y en el grupo tratado con terapia de soporte solamente, la mortalidad fue más baja. De manera que ustedes pueden encontrar dos series con un número tremendamente pequeño y con resultados que son absolutamente contradictorios, ¿ya? Esto ha llevado, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, como vamos a ver más adelante, dijera que la utilidad de los fármacos que se están usando actualmente es súper debatible y que en realidad no hay evidencias que favorezcan su uso. Aquí se suscitó una situación muy interesante. Los franceses son un país que yo admiro desde el punto de vista cultural y muchas cosas. Yo no conozco Francia, pero son países también que tienen una carga fuerte de chauvinismo. Bueno, fue el presidente de la República Francesa a visitar al doctor Roult, porque es su asesora, es como el doctor Fauci en Estados Unidos. Y el doctor Roult le presentó lo último que había hecho, y ahí tenía una serie de 1061 pacientes con COVID, y los trató con esta combinación francesa, ¿ya? Y encontró como un 97.1% de éxito, o sea, una cuestión increíble. Obviamente que el Centro Nacional de Estudios Científicos en Francia criticó mucho estos resultados que hasta donde se no han sido publicados en ninguna revista, y que llamó poderosamente la atención de este grupo, ¿no es cierto?, de expertos, que el doctor Roult hubiera aprovechado una oportunidad casi política pública para haber entregado estos resultados. Habrá que ver, ¿no es cierto?, la publicación final de esto, caso pasa algún
tamizaje por un comité de pares, pero bueno, vuelvo a insistir, aquí hay resultados que son sumamente contradictorios y el tiempo dirá quién tiene la razón. Aquí está un poco, ¿no es cierto? Acá a la derecha en Liberación se ve la foto del profesor, es bien interesante, como un país muy culto ahí en una revista, una revista de amplia divulgación en la comunidad, se critica un poco la actitud de este profesor. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Un poco lo que yo les decía, 1061 enfermos, 492 fueron varones, sí, y 46,4%, y la respuesta virológica, la cura virológica fue obtenida en 91,7%, o sea, estos resultados son realmente espectaculares, ¿ya? Y la mala evolución clínica fue asociada, obviamente, con la edad, y particularmente con odds ratio de 10 con los pacientes que estaban más graves, ¿ya? En forma muy interesante este trabajo, ellos midieron niveles plasmáticos, y hubo un par, una mamá y un hijo, que no evolucionaron bien y que tenían probablemente alguna alteración metabólica porque tenían niveles plasmáticos y de hidroxicloroquina bastante bajos. Vuelvo a insistir, habrá que esperar mayores trabajos de buena calidad, ¿no es cierto?, prospectivos, aleatorizados, doble ciego, y que obviamente incluyan control. Acá tienen otro trabajo del uso de Remdesivir, que este es un inhibidor un análogo con nucleótido que es inhibidor de la ARN polimerasa y que viene como prodroga. Perdón, ahí está. Y bueno, este trabajo demostró una utilidad en un grupo de pacientes tratados en distintos países, número bastante bajo, cerca de 50 enfermos, algunos en Estados Unidos, Japón, Europa, etcétera, y reveló aproximadamente una evolución favorable en algo así como el 68% de los enfermos. Sin embargo, este fue un estudio compasivo en que no hay grupo control, no fue aleatorizado, de manera que esto nuevamente, todo lo que he mostrado son reportes prácticamente anecdotales. Aquí está, ¿no es cierto?, 68%. Más aún, esto fue esponsoreado por el laboratorio Gilead, que es el que desarrolló el fármaco. Nuevamente, medicina fundamentalmente más bien resultados anecdotales para una enfermedad nueva, que no dejan, ¿no es cierto?, le permiten al mundo científico mirar una tendencia. Pero hemos visto que aquí hay tendencias, particularmente con el esquema de acitromicina más hidroxicloroquina, hay resultados que son absolutamente contradictorios. Un reciente artículo de revisión del JAMA concluía algo que ya le había señalado y que es lo mismo que concluye la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que no hay terapias que hayan demostrado ser efectivas, ¿ya? Esa es la conclusión actual y probablemente, digámoslo, a muchos de nuestros enfermos le estamos dando agüita a las carmelitas y el tratamiento que está salvando a los enfermos es el tratamiento de sostén, y aquellos más graves fundamentalmente es la experiencia que tienen los colegas en el tratamiento de distrés respiratorio, ¿ya? Para finalizar, espero que no se haya aburrido mucho, me hace mucho sentido esta entrevista que se le hizo a un historiador británico de origen español, Felipe Fernández Armesto. Si uno escucha la entrevista, en realidad es un británico, que tiene un inglés muy británico, pero me pareció tremendamente interesante. Dice, más dudas que respuestas, dice, hemos progresado en el sentido de tener mejores perspectivas de encontrar un tratamiento o vacuna, pero cuando surge una enfermedad nueva, empezamos nuestra campaña en contra de la enfermedad, con los mismos medios de aquel entonces, se refiere al siglo XIV, la peste negra, es decir, ninguno, salvo cuarentena, aislamiento e ignorancia. Gracias. Muchas gracias, Doc, por tremenda presentación. Voy a quitar yo mismo aquí exacto. Y voy a... doctor, tenemos varias preguntas en el chat. Ahora pasamos justamente, la idea a responderlas, y estuvo bien movido. Le cuento que tenemos 110 participantes.
Ya. Así que voy a proceder a leérselas, Doc, para que lo conversemos. Dice, bueno, la doctora Eliana dice, buen comentario, cuando termine el COVID celebramos. ¿Terminará o vino Bueno, para quedarse como nueva forma de relacionarse? Dice la doctora Eliana en el comentario. La doctora Corbalán pregunta, ¿qué opina del uso masivo de mascarillas para evitar el contagio por parte de los asintomáticos? Postura del CDC. ¿Postura del CDC? sí. Bueno, es mi opinión personal. Creo que el uso masivo de mascarillas es una medida que viene en el sentido de lo que decía este historiador británico. Estamos actuando más fundamentalmente por miedo, más que basados en evidencia científica. La calidad de la evidencia que respalda el uso de la mascarilla es súper debatible. Y aquí nos vamos a seguir agarrando las mechas por mucho tiempo. No soy experto en diseño de trabajos científicos, pero probablemente una de las cosas que sería absolutamente innegable, uno de los elementos que nos obligaría a aceptar el uso de mascarillas a personas que son reticentes, como es mi caso, es que un país hubiera basado, o una región hubiera basado fundamentalmente el control de la pandemia en el uso masivo de mascarillas. Y evidentemente ningún país va a hacer eso. Por otra parte, dado el nivel cultural que tiene nuestra población y nosotros mismos, ¿no es cierto?, que es lo que veíamos al principio, creo que nos está dando una falsa sensación de seguridad y hay situaciones que son francamente ridículas. O sea, ver que una persona va con mascarilla dentro del auto, que uno tenga que usar más. Vuelvo a insistir, creo que nuestro gobierno lo está haciendo bien. Puede que eso no sea muy agradable para mucha gente, pero bueno, es mi opinión, ¿no es cierto? Y que está respaldada con datos que son bastante objetivos. Y puede que el ministro no lo vayan a elegir el mejor compañero, ni Mister Simpatía, y que tenga problemas serios de inteligencia emocional. Pero bueno, en lo personal creo que esa política es bastante debatible. Esto de ir en el ascensor hasta con mascarilla es una cosa que realmente es casi entre cómica y trágica. Y creo que no se le está dando énfasis a dos cosas que son muy importantes, que son la distancia social y que son la higiene de manos. Aquí la mayor parte de nosotros nos vamos a infectar porque fundamentalmente no nos lavamos las manos o no hicimos higiene de manos cuando estábamos viendo a enfermos que estaban infectados o que están sintomáticos. Ayer vi una chica, por ejemplo, en el hospital traumatológico que salió después positiva y que tenía un cuadro viral a todas luces, que era imposible saber acaso tenía un resfrío por los otros coronavirus o una gripe, y resultó positiva. Y al examinarla, sí tomé todas las medidas porque era un caso sospechoso. O sea, mis higiene de manos, delantal, guantes, mascarilla quirúrgica y escudo facial. Pero en lo personal y el grupo con que trabajo comparte esta perspectiva, el uso para cualquier actividad y en la calle, en la vía pública, yo no estoy de acuerdo. Ahora, yo soy ciudadano de la República, te fijas, y creo que uno de los grandes problemas, ya lo mostré en la presentación, es nuestra falta de respeto por las leyes, de manera que si a mí me dicen que tengo que poner mascarilla, lo hago a regañadientas, pero lo hago. No sé acaso Doc, respondo la pregunta de la doctora Eliana. Y el rol que tienen los asintomáticos, un tema que es súper debatible. En todo caso, hasta ahora, la gente que se infecta en los hospitales no se infecta con los asintomáticos. ¿Mm? Se infecta claramente por atender pacientes enfermos con COVID. Doc, mire, también tenemos una pregunta de la doctora Erika Díaz. Dice, ¿qué opinión tiene de tomar PCR a todo paciente que se hospitalice independiente de la causa? Según la circular número 4 del 21 de abril de 2020, se establece que los procedimientos de nebulización y aspiración de secreciones no requieren mascarilla N95, solo quirúrgica. Por favor, su opinión. Bueno, hay dos preguntas en una. Ya, a ver, pero la reacción en cadena de la polimerasa se hace a pacientes con síntomas respiratorios o síntomas de infección viral que hagan que uno piense que dentro de las posibilidades diagnósticas, ¿no es cierto?, el paciente puede tener una infección por SARS-CoV-2, ¿ya? Y eso me parece razonable. Ahora, podemos discutir largamente la sensibilidad que tiene la reacción en cadena de la polimerasa, los casos en que hemos tenido negativos, etcétera. Más o menos el rendimiento debe ser cerca de un 70%, 66, 70%. Obviamente vamos a acumular más información posteriormente, ¿ya? O sea, si yo tengo un enfermo, por ejemplo, que tiene diarrea, pero tiene fiebre y además le duele la garganta,
En estos momentos estoy obligado a hacerle un hisopado nasofaringio y eh, pedirle la reacción en cadena de la polimerasa. Más aún, y esto uno tiene que ser súper cuidadoso cuando esa persona es un funcionario de salud y ha estado en contacto con pacientes infectados, ¿ya? Respecto al uso de la mascarilla quirúrgica, tal como planteé yo, ahí hay un buen debate. Hay algunas evidencias que vienen de revistas de corriente principal, ¿no es cierto?, y que hasta uno cuando estornuda, no solamente hay estas gotas gruesas mayores de 5 micrómetros, sino que hay otras más pequeñas que son aerosoles. Sin embargo, la significación de esos aerosoles es sumamente debatible. Ahora, como medida de salud pública, me parece súper razonable lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y nuestro ministerio, de establecer no precaución de vía aérea, sino que precaución por gotita, es decir, un metro. Metro, mascarilla y escudo facial. Y contacto implica, ¿no es cierto?, el uso del delantal y guante. Hay una circular muy reciente que vuelve a tomar este aspecto, ¿no es cierto?, y que enfatiza que lo que decía era una dama, ¿no es verdad?, la que preguntaba. Voy a dar mi opinión, comparto, nosotros lo estamos haciendo así. Hay un hecho que a mí me parece sí que puede ser un poco debatible, y es cuando el kinesiólogo toma la muestra del aspirado nasofaríngeo, ¿ya? Eso lo conversamos en el hospital traumatológico, nuestros kinesiólogos son súper proactivos, y me señalaba uno de ellos con justa razón que, verdad que es colega tuyo, ya. Cuando, ¿no es cierto?, hacen el hisopado nasofaríngeo, hay muchos pacientes que tienen un estímulo a toser, ¿ya? Y dado estos, ¿no es cierto?, recientes descripciones de que pudiera haber algún grado de aerosolización, nosotros en ese caso particular seguimos la recomendación de los Centros de Control de Enfermedades de que la persona que toma la muestra use, ¿no es cierto?, guantes, delantal, escudo facial y mascarilla N95. No como dice el ministerio, que usa mascarilla quirúrgica, ¿ya? Pero es un tema debatible. Ahora, yo creo que aquí estamos francamente, en el área chica, porque lo que estamos viendo, porque ustedes me pueden decir, yo soy empleado público, no estoy siguiendo la recomendación, de acuerdo, pero resulta que nuestro propio ministro, al que yo no sentí respeto y creo que lo está haciendo muy bien, se le pasó la mano, ¿no es cierto?, con la cosa de que una persona en ascensor ande con mascarilla. ¿Ah? Entonces, creo que hay situaciones donde uno razonablemente puede discutir y llegar a acuerdos, porque es importante también que el estamento que está haciendo el procedimiento tenga cierto grado de seguridad. Más aún en nuestro hospital, esto lo consensuamos porque ustedes pueden encontrar en nejm.org, en New England Journal Medicine, un video de estos videos de enseñanza en medicina, que sobre todo es sobre la toma del hisopado nasofaringio, y si ustedes lo ven, efectivamente la persona que lo hace usa la mascarilla N95, el respirador. Y como nosotros usamos eso digamos, lo difundimos ese video como material de consulta y para comparar cómo lo estaban haciendo, nos pareció poco consecuente que le mostráramos eso a nuestros kinesiólogos, pero le exigiéramos que usara mascarilla quirúrgica. Pero bueno, es un tema debatible que probablemente con el tiempo podamos cambiarlo. Ahí se respondieron varias preguntas asociadas a eso. Mire, Cecilia pregunta, ¿cree usted que la suspensión de clases fue un gran error, como dijo el ministro Mañalich? Yo creo que el ministro es una persona muy preparada, pero bueno, creo que tiene un problema más bien de habilidades blandas. Por ahí ando yo también. No tanto como él, obviamente, porque él se ha peleado con la mitad del planeta, yo con la cuarta parte. De manera que yo creo que de repente tiene un reflejo y habla muy rápido, no piensa. Yo creo que no. Yo creo que eso fue una buena medida de salud pública, pero yo creo que él y el gobierno en general, ante la recomendación particularmente del grupo asesor, está reculando, ¿no es cierto?, y reconsiderando algunas medidas que pueden haber sido un poco muy, muy drásticas. Ahora también uno tiene que entender que, imagínense que países que desarrollados están con una crisis económica,
Países como el nuestro que exportamos puro salmón, celulosa, palos picados, viejo, y cobre, obviamente que tenemos que estar asustados. Entonces, uno creo que nuestra autoridad tiene que ser súper juiciosa al respecto. Yo creo que la opinión del ministro es debatible. Yo no la comparto. Yo creo que estuvo bien que suspendieran las clases. Pero Doc, pudiera ser que el ministro tenga la razón y nosotros estemos equivocados. Una persona, bueno, el ministro hay que mirarle el currículum, ¿no? Una persona que está muy bien preparada. Doc, mire, hay una pregunta también a Corbalán. ¿Cuáles serían sus criterios de alta a pacientes en cuarentena, en casa, como hospitalizados? ¿Algún examen a raíz de esto que salió, que el test rápido para la alta? ¿Y qué opinión le merece? Buena pregunta. A ver, la recomendación ministerial me parece que es súper válida. Yo creo que aquí lo que vale es la clínica, ¿ya? Si el paciente después de 14 días no presentó síntomas, está bien, se acabó. No tiene sentido, creo, que esa reacción en cadena de la polimerasa que se va a utilizar en esa persona mejor se utilice en el resto de la población para hacer diagnóstico. Incluso me parece que es más útil para buscarlo en asintomático, ¿ya? Ahora ahí hay una larga discusión, porque recuerda que tenemos muchas dudas. No sabemos bien cuál es la historia natural, qué porcentaje de esas personas que tuvieron la infección tiene una inmunidad que es útil, qué tan permanente es, no lo sabemos, pero por sentido común, hasta ahora, un número importante, cerca de casi 5.000 personas en Chile se han mejorado, y en general, esto hay que verlo, bueno, y en todo el mundo, la mayor parte de esas personas parece ser que no están infectando nuevamente. Entonces, de manera que ahí es fundamentalmente la evolución clínica la que manda. Doc, acá tenemos también una pregunta. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que igual dio algunas luces, pero ¿qué opina al respecto de la cuarentena general para el control del contagio? Pensando que Argentina, Christopher escribe esto, que Argentina tiene más del doble de población, pero menos fallecidos, 152, hasta hoy la diferencia con Chile que tiene 160. Para decir, por ejemplo, que Nueva Zelanda, que igual implementó cuarentena estricta general, solo tiene 14 fallecidos con 1.450 contagiados. Perdón, no entendí el sentido de la pregunta. La Disculpa, que cuarentena estaba general, pidiendo la la Coca-Cola, medida, si hay la Coca-Cola, entonces... no se preocupe, la medida de cuarentena general que implementó, por ejemplo, Argentina o Nueva Zelanda, que tienen menos fallecidos que Chile y Nueva Zelanda con menos contagiados también. Entonces, la medida de la cuarentena general, esta total y restricta que se implementó estos países. Ya, ok. Bueno, todo esto lo estamos aprendiendo ahora, y vuelvo un poco a lo que decía este pensador español. Estas cuestiones son la cuarentena, viene la peste negra. Bueno. Pero bueno, hay algo de darwinismo ahí, biológico, social, no sé. Uno de los principios básicos que dijimos era el distanciamiento social. Y eso depende, ¿no es cierto?, del nivel que tenga la población para entender el problema. Y también de las tradiciones culturales que pueda tener cada país. Ya vimos lo que pasó en España y en Italia. Recuerden que, por ejemplo, en Italia, cuando en Lombardía se decreta la cuarentena, miles de personas se arrancaron del norte de Italia. Fue espantoso. Sí, hay una cuestión cultural. A ver, el principio de distanciamiento social, ¿qué tan estricto o no? No tengo una respuesta al respecto. Bueno, creo que en Chile se ha hecho razonablemente bien. Creo que el problema fundamental ahora somos nosotros, cómo entendemos las cosas. Pero yo creo que hay que tener cuidado. Bueno, si uno Argentina, con el respeto que me merece, que es un país maravilloso, lo que es equivalente en Argentina a Chile, en el Instituto Nacional de Estadística, no lo cree nadie en ninguna parte del mundo. ¿Ya? Muchas de las estadísticas argentinas pueden ser al menos cuestionables. En todos los parámetros que vimos, no los inventé yo, estos son de uso universal, de acceso universal. Argentina tiene variables en salud que son inferiores a las nuestras. ¿Ya? Bueno, o sea, basta que ustedes revisen, por ejemplo, una cosa tan gruesa como la tuberculosis. ¿Ya? Ahora, en la práctica, yo creo que somos países bastante similares, equivalentes, y yo creo que cada país respondió a su realidad económica pública, me explico. Chile tenía un poco más de
disponibilidad de dinero, y eso hizo un énfasis en que la política pública, ¿no es cierto?, se invirtiera en descentralización y en testeo, ¿sí? Pienso yo, esto es una opinión de título personal, para permitir, ¿no es cierto?, que no hubiera una cuarentena tan estricta para que de alguna manera el país siguiera con algún grado de funcionamiento, mínimo, siquiera. En Argentina, en cambio, como tienen un problema de default crónico, ellos insistieron en algo que no les significara tanto gasto inmediato en invertir, ¿no es cierto?, en descentralización, invertir en test, y utilizaron de mejor manera que nosotros, ¿no es cierto?, la cuarentena. Ahora, dicho lo anterior, ahí va a haber una tremenda discusión entre las autoridades argentinas y las nuestras, y cada cual tiene la apreciación que quiera, pero una cosa que es muy concreta: nosotros tenemos mucho más casos, pero tenemos mucho menos muertos. ¿Mm? Y además hay una serie de variables que hay que analizar. Recuerden, en Chile, por ejemplo, Argentina, hay que reconocer, siempre ha sido un país que recibe muchos inmigrantes, entre ellos nosotros antes, pero Chile últimamente rompió esa regla, y recuerden que los últimos 5 a 10 años nuestro país ha recibido al menos 500.000 inmigrantes, si no 1.000.000, ¿ya? Y que han ingresado directamente al sistema público de salud. De manera que el estrés que tiene nuestro sistema público de salud no es menor, y creo que razonablemente ahora se está respondiendo. Bueno, yo creo que no son absolutamente comparables, son perspectivas que dependen mucho de la disponibilidad de recursos que tiene cada país, de las culturas. Yo, para finalizar, les quiero recordar a Alemania. Alemania, un ejemplo, lo han hecho súper bien. Y Alemania no usa mascarillas a cada rato. De hecho, van a producir mascarillas ahora. Y que lo más probable es que la van a vender, la van a regular, pero no basó su control. En eso basó su control fundamentalmente en el distanciamiento social y en un testeo masivo de la población. Incluso ellos fueron líderes a nivel mundial porque hicieron un estudio en un pueblo donde además buscaron anticuerpos, y llegaron a una conclusión que me parece que es súper interesante, y es que probablemente la tasa de infección por el virus es mucho más alta que la que se supone, y que es una hipótesis súper atractiva. Bueno, esa es mi respuesta. Yo creo que cada país tiene que responder de acuerdo a la ¿cómo se llama?, a la disponibilidad de recursos que tiene y capital humano. Mi impresión es que Argentina tuvo un manejo político muy estricto, adecuado, y Chile lo hizo más bien con un sentido más bien técnico. Doc, una última pregunta por en honor al tiempo, quedan unos minutitos, porque coinciden en la pregunta de caso, ¿podría profundizar en la teoría de la vacuna BCG? ¿Cómo Mira, lo hay asoció? un grupo de investigadores que yo creo que la mayor parte de la gente ya leyó un poco el trabajo, y una hipótesis súper atractiva. Yo les invito a las personas, todos están conectados, ¿no es cierto?, al Central Johns Hopkins, donde hay un mapa virtual de las infecciones por coronavirus, que es una cuestión realmente portentosa, que vuelva a complicar las cosas. Este es un tema apasionante. El país más desarrollado del mundo tiene una de las tasas más altas y una mortalidad horrorosa, que hay una cuestión que no cuadra, pero bueno. Si ustedes miran ese mapa y trazan el paralelo, ¿no es cierto?, al Ecuador, ustedes se van a encontrar que tienen 3 realidades gruesas. Aquí yo no soy estadístico. América del Norte, Europa, después Latinoamérica y después África. ¿Sí? Eso es así. Ustedes me pueden decir, sudeste asiático, ok, saquemos sudeste asiático, peleamos un rato más. Pero lo grueso es eso. ¿Qué tienen en común, ¿no es cierto?, los países que están sobre en el hemisferio norte, que en general son los países que tienen mayor índice de desarrollo humano, y esos países, por tanto, como medidor de pobreza, ya lo hemos visto, tienen una tuberculosis, y lo nombramos ya, muy bajo. De manera que, digámoslo, todos esos países no vacunan con BCG. A su vez, la pobreza implica, ¿no es cierto?, mayor prevalencia de tuberculosis, y todos estos países sí usan la BCG. De manera que es una hipótesis súper atractiva. Pero aquí hay un pero, y bueno, un poco a la pregunta que ha hecho recientemente, me pareció súper interesante. Aquí yo creo que no hay una respuesta única. Cada país tiene que adaptar su respuesta. Y el ejemplo que quiero que lo maduren bien es Ecuador. Ecuador es un país tan pobre, más pobre que el nuestro, pero digamos, somos del mismo barrio. O sea, las diferencias no son estadísticamente significativas entre Ecuador y Chile. Y han tenido una mortalidad mucho más alta, y ojo, y aquí también hay un problema de registro. En Ecuador se han muerto mucho más gente de lo que está en los registros oficiales, o sea, se han muerto miles de personas.
Y Ecuador vacuna con la BCG. Y si no vacuna con la BCG, tiene una prevalencia de tuberculosis más alta, o sea, algún grado de inmunidad hay, pero no, vacuna con BCG. Y una de las grandes fallas fueron las políticas públicas, sobre todo el seguimiento epidemiológico a la entrada, ¿no es cierto?, de reducir la entrada de las personas y el seguimiento de ellos. Ahí falló. Y también la infraestructura de salud, hay que decirlo, falló completamente. Pero no es, entonces aquí este problema tiene múltiples aristas, y si tú fallas en una de ellas, probablemente tengas un efecto dominó en las otras, a no ser que tengas muchos recursos económicos y de capital humano. Entonces nosotros no podemos incurrir en esos errores, ¿ya? Claro, la BCG nos puede proteger, una hipótesis interesante, porque todos sabemos que la BCG tiene un efecto, ¿no es cierto?, inmunoestimulador. Hay que acordarse de su utilidad de la BCG, por ejemplo, los tumores de la vía urinaria. De manera que, bueno, creo que es una hipótesis bastante atractiva y puede que tenga algo de razón. Ahora, uno podría ampliar más esto y, por ejemplo, relacionarlo, con esto termino, con el hecho de que las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, el asma, ¿no es cierto?, es mucho más frecuente en los países desarrollados y hay una clara correlación entre la prevalencia de asma y la mayor porcentaje de la población que vive en las ciudades. Dicho al revés, mientras menos exposición a tierra, o sea, alergenos tiene la población, más prevalencia tiene de asma. Entonces, a lo mejor nosotros que jugábamos con tierra, ¿no es cierto?, que tuvimos N parásitos y que tuvimos N enfermedades, tenemos, ¿no es cierto?, mayor exposición a antígenos y, por tanto, tenemos una respuesta inmunitaria dada por nuestra pobreza que es superior a la que tienen poblaciones, ¿no es cierto?, que viven hace tiempo en un primer mundo mucho más, entre comillas, estéril y con menos exposición a alergenos. El tiempo dirá esto. Hay que recordar también que hay un grupo australiano que hizo un trabajo que hay que seguirlo en el tiempo, que fue vacunar con BCG a parte del personal de la salud. Súper. Doc, bueno, una vez más le queremos agradecer por tremenda presentación, nos aclaró varias dudas y bueno, y todos los días seguimos aprendiendo, pues, y ese es el objetivo un poco de estas reuniones clínicas, tratar de ir actualizando. Gracias también por hacernos ese repaso de todo lo de las últimas investigaciones, así que quiero darle las gracias a usted por acompañarnos y a todos los que nos acompañaron también acá. Los invito, por supuesto, recuerden que de lunes a viernes estamos en las 6 de la tarde en estas reuniones clínicas. Síganos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a tener esta y todas las reuniones clínicas Telecovid-19 UDEC. Así que gracias a todos, que tengan muy buena tarde, nos vemos. Muchas gracias, Doc, un abrazo. Chao, hasta luego, gracias. Chao, Mario. Chao, saludos, gracias.